vamos a hablar de este tema precisamente de la calificadora Moody's, así que estamos ya con el profesor César Fuentes de SAM. Profesor Fuentes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Imagino que escuchó las declaraciones del ministro de Economía. Él ha dicho que esta situación no tendrá mayor impacto en términos de inversión. ¿Usted comparte lo que ha señalado el ministro Contreras? Eso es parcialmente cierto. Lo que ocurre es que las calificadoras de riesgo, si uno ve la perspectiva desde la toma de mando del presidente Castillo en julio del 2021, estamos viendo constantemente una caída, ¿no? Para citar el ejemplo de Moody's, que justamente es la que ha modificado su calificación, en septiembre del año 2021, el 1 de septiembre, teníamos una calificación de A3 y bajamos de A3 negativo a BA1 estable. Es la que teníamos hasta justamente el 31 de enero del año 2023, es anteayer, ¿no? Correcto. Y ahora tenemos de BA1 estable a BA1 negativo. Entonces, ¿qué significa BA1 negativo también para los televidentes? Significa que la perspectiva es que si no se modifica lo que está ocurriendo políticamente, lo que va a hacer la calificadora probablemente en el transcurso de este año es bajar esta calificación una letrita más. Y ahí efectivamente concuerdo con el ministro, Moody's tiene una calificación un poquito más alta que la que tienen las otras calificadoras que son Standard & Poor's. Las otras calificaciones son Standard & Fitch y Poor's y Standard & Poor's. Pero el gran tema acá es el impacto, ¿no? La pregunta, de nuevo tomando las palabras del ministro, es efectivamente en el corto plazo esto no afecta, diríamos, al ciudadano de a pie. A usted, a mí, no nos afecta que una calificación de riesgo se empeore, pero sí incrementa, y ese es el problema, incrementa fundamentalmente el costo de financiamiento, tanto para una futura emisión de bonos soberanos que haría el Perú, si efectivamente el Estado peruano quisiera tomar préstamos o alguna deuda o alguna emisión de bonos, el costo va a ser mayor. Y también va de la mano, y eso también es importante decirlo, con los eventuales costos que tendríamos una emisión de bonos o eventualmente endeudamiento del sector privado en el exterior. Entonces sí hay una afectación, sí puede afectar proyectos en el corto y mediano plazo. Más que todo en el mediano plazo estamos hablando de costos de inversión. Esperemos, ¿no es cierto? Y coincide, y acá hay, si uno ve también las declaratorias o efectivamente lo que dicen las calificadoras de riesgo, es lo que todos sabemos, que hay fundamentalmente un marco político fraccionado, y lo estamos viendo ahora en las discusiones del Congreso. Claro. No había una falta de claridad de política pública, no sabemos a dónde vamos en muchos de los temas, ya sea educación, salud, infraestructura, y lo peor es que lo poco que hacemos lo estamos haciendo mal, es decir, hay poca efectividad de la política pública, y eso se ve, ¿no es cierto?, en los resultados que estamos viendo ahora en lo que llamaríamos impacto, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace esta política pública que beneficia al ciudadano de a pie? ¿No es cierto? ¿Qué mejora en términos de educación, salud, infraestructura? Y ahí son temas tan sencillos que me demoro más o menos en llegar a mi casa, ¿sí? Saliendo, yendo del trabajo, ¿no es cierto? Sí, llego a tener pues una mejor atención en una posta médica. Esos son los temas críticos. Y lo que sí es cierto, es un problema muy serio, ¿no es cierto?, de falta de credibilidad. Es decir, la gente hoy día no cree lo que está haciendo el gobierno o lo que va a hacer el gobierno futuro, y eso es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque al tener falta de credibilidad desde el punto de vista político, todos los inversionistas privados lo que hacen simplemente es postergar inversión, y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Lo que tenemos ahora de haber tenido un excelente año, en el año 2021, gran parte de la inversión privada está parada ha estado parada el año 2022 y lamentablemente o probablemente va a estar muy parada también en el año 2023. Claro, pero el tema, como usted dice, es cómo salimos ahora de esta crisis, ¿no? Porque, claro, estamos en este momento quizás en uno de los momentos más álgidos, pero esto no es de ahora, ¿no? Esto viene ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Incluso las últimas crisis recientes, hablamos pues del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando tuvo ese enfrentamiento también con el Congreso que estaba dominado por Fuerza Popular, luego renuncia PPK, entra Vizcarra, cierran el Congreso, cae Vizcarra y vamos así de tumbo en tumbo, profesor. Así es, exactamente. El gran tema que tenemos acá es que
las crisis se están agudizando y los cambios se están haciendo, diríamos, más desde el punto de vista del presidente y desde el punto de vista políticos más álgidos, ¿no? Y justamente ahí yo creo que tenemos, y ahí es la responsabilidad hoy día sí del Congreso, ¿no? Y no del Ejecutivo, hoy día sí del Congreso, de plantear un calendario, y yo creo que también tiene que haber varias reformas, tanto a nivel, yo creo que de calendarios es una cosa, pero también reformas, por ejemplo, que trascienden el Congreso. Por ejemplo, una reforma muy importante es una reforma del servicio civil. Lo que hemos visto lamentablemente ahora es que el Estado, ¿no es cierto?, es una fuente de empleo y está considerado, ¿no es cierto?, como un botín para muchas fuerzas políticas. Eso no debe pasar. Justamente la percepción que tiene la ciudadanía y el ciudadano de a pie de que los políticos o la clase política va a tomar al Estado para su beneficio, yo creo que en cierto sentido tiene validez en la medida que nosotros no tengamos definido, ¿no es cierto?, una carrera pública donde los funcionarios públicos trasciendan a administraciones de un gobierno o de otro. Ese es un primer punto, ¿no? Pero hay bastantes más en una agenda, y yo creo que en estas discusiones, que lamentablemente son fundamentalmente mucho de adjetivos y realmente poco de sustancia, no ayuda a romper, diríamos, diríamos, tiempo muy fraccionado. Y desde el punto de vista político, yo creo que los partidos tienen que trascender a sus diferencias y plantear una agenda básica y elemental que sea de consenso. 10 o 4 puntos, entre 10 y 5 puntos básicos, y en eso yo creo que construir, diríamos, un escenario de disputa, sí, pero que sea, ¿no es cierto?, en base a líneas maestras de crecimiento para todos los peruanos. Y ese es el gran desafío que tiene este Congreso y el Ejecutivo que entre a partir de este año o el próximo. Claro. Profesor Fuentes, yo recuerdo hace algunos años, por ejemplo, que pude asistir para cubrir el tema de la CADE en Paracas. Creo que era durante el gobierno de PPK, si no me equivoco, donde se habló incluso, en uno de los temas principales se hablaba de estas famosas cuerdas separadas, ¿no? Que el ruido político no necesariamente afectaba el tema económico, que en ese sentido el Perú era sólido o seguía siendo sólido. ¿Esto es así? ¿O ya no se puede diferenciar definitivamente ahora? Creo que no. Esto probablemente ha sido diríamos, en las primeras etapas de la crisis, pero lo estamos viendo que la inversión privada sí tiene una enorme caída, ¿no? Correcto. En el año 2022, y esperemos que eso modifique en 2023, pero en 2022 hemos tenido una caída espectacular. Y acá hay que señalar también que el sector privado ha tenido un año espectacular en ganancias en el año 2021. ¿Cómo sabemos que realmente los inversionistas no están invirtiendo? Que ha habido a nivel de empresas una enorme entrega de dividendos, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la gente, en lugar, diríamos los empresarios, en lugar de invertir para seguir haciendo crecer la empresa, lo que han dicho, bueno, vamos a parar y vamos a entregar dividendos a gran parte de nuestros accionistas. Entonces, eso ya nos dice que realmente la apuesta ya es de corto plazo y no de largo plazo, que es lo que queremos nosotros todos los peruanos, que realmente la inversión sea de largo plazo y que lógicamente estas empresas generen tributos y entremos en un círculo, diríamos, virtuoso, ¿no?, de mayor crecimiento, mayor tributación, mejora de la obra pública y mejora, ¿no es cierto?, de la ciudadanía en su conjunto. Ese ciclo, que yo creo que el Perú lo puede lograr si hay voluntad política, lo tenemos, diríamos, relativamente cerca, porque tenemos, y eso sí, acá concuerdo con el ministro, tenemos relativamente poca deuda pública y un buen manejo de política monetaria por el BCR. Entonces, esos dos pilares se han mantenido a pesar de los diversos cambios de administraciones, y eso es un positivo, pero lógicamente lo que se llama políticas sectoriales y efectividad de política pública, eso todavía nos falta mucho por hacer. Correcto. Bien. Profesor Fuentes, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros en ATV+. De esta forma cerramos nuestro bloque económico de SA.